El Sistema Nacional de Endeudamiento se entiende como el conjunto de órganos e instituciones, normas y procesos que se orientan al logro de una eficiente concertación de obligaciones a plazos mayores de un año y a una prudente administración de la deuda del sector público no financiero. Su órgano rector es la DGEP, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Recordemos que el marco legal vigente del Sistema Nacional de Endeudamiento se rige por la Ley número 28563, que establece no solo los principios y órgano rector, sino también la organización y los procedimientos que se enmarcan dentro del Sistema Nacional de Endeudamiento. El endeudamiento, al igual que el presupuesto en el sector público, obedece a ciertas etapas, a ciertos momentos dentro de la administración del endeudamiento público, y es en ello que nosotros debemos estar muy pendientes. Recordemos que para el endeudamiento público existen algunos indicadores, tanto a nivel internacional como nacional, que permiten a un Estado gestionar de manera adecuada un endeudamiento tanto de largo plazo como mediano cuando es externo, y de corto y mediano plazo cuando es interno. Obviamente cada uno de estos tipos de endeudamiento tiene sus peculiaridades y es lo que cada entidad pública debe conocer para saber a qué se está involucrando y con qué condiciones debe hacerlo. Como hemos indicado, dentro de cada sistema nacional que está restringido y amparado en cada marco vigente, existen principios regulatorios cuyo objetivo es modelar, bosquejar ciertos parámetros dentro del sistema y la norma que permitan una gestión eficiente, ya sea del presupuesto, del tesoro público, de la contabilidad pública o del endeudamiento. En este caso, nosotros contamos con 5 principios muy importantes dentro de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, que son los principios regulatorios. Se encuentran comprendidos en el título preliminar, desde el artículo 1 al 5. ¿Y qué nos indican estos principios? Específicamente nos dicen eficiencia y prudencia. El endeudamiento público debe contribuir con la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la política fiscal. El endeudamiento público interno y externo se basa en una estrategia de largo plazo que tiene como objetivo fundamental cubrir parte de los requerimientos de financiamiento del sector público y desarrollar el mercado de valores de deuda pública a los más bajos costos posibles, sujetos a un grado de riesgo prudente y en concordancia con la capacidad del pago del país. Recordemos que a distinción del sector privado, el endeudamiento público cuenta con otras características, garantías, actores, responsabilidades y procedimientos, y en base a ello es que uno, como institución pública y como ente rector, debe manejar dichos protocolos y principios. Responsabilidad fiscal. El endeudamiento público debe contribuir con la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la política fiscal, mediante el establecimiento de reglas y límites a la concertación de operaciones de endeudamiento del sector público y una prudente administración de la deuda. El gobierno nacional no reconocerá deudas contraídas por los gobiernos regionales y locales, salvo las debidamente avaladas. ¿A qué nos referimos en este caso? El principio de responsabilidad fiscal indica que cada órgano debe ser competente y responsable, tanto legal como fiscalmente, de las operaciones de endeudamiento que se le atribuyen. Es decir, si un gobierno regional o local hace una operación de endeudamiento sin contar con la garantía del ministerio, porque hay operaciones que se pueden realizar de ese modo, y no cumple sus obligaciones contractuales o de préstamo, el ministerio no puede o no está competente para gestionar dichos pagos, para contraer dichas obligaciones al amparo del gobierno nacional, salvo cuando es el mismo ministerio
el que toma parte del endeudamiento como garante. Recordemos esto, pues es muy importante. En algunas operaciones de endeudamiento, algunos préstamos y condiciones de crédito, se solicita que el ministerio como gobierno nacional sea el garante. Transparencia y credibilidad. El proceso de endeudamiento puede llevarse a cabo mediante mecanismos transparentes y predecibles que estén previstos en la ley. Capacidad de pago. El endeudamiento público permite obtener financiamiento externo e interno de acuerdo con la capacidad de pago del gobierno nacional, los gobiernos regionales, gobiernos locales o de la entidad obligada. Y finalmente, centralización normativa y descentralización operativa. El endeudamiento público se sujeta a la regla de la centralización normativa y descentralización operativa en el gobierno nacional, regional y local. La Dirección Nacional de Endeudamiento Público, hoy Dirección General de Tesoro y Endeudamiento Público, es el órgano rector del Sistema Nacional de Endeudamiento Público y dicta normas y establece procedimientos relacionados con su ámbito, teniendo como principales atribuciones las que vamos a citar. Conduce la programación, concentración y desembolso de operaciones de endeudamiento, tanto del gobierno nacional y de sus avales o garantías. Registra la deuda de las entidades y organismos del sector público. Para ello emplea el módulo específico del CIAF, que ha sido considerado para este procedimiento. Atiende el servicio de la deuda del gobierno nacional, en este caso la deuda externa. Atiende el servicio de la deuda del gobierno nacional también en temas internos, para la emisión de bonos y demás. Desarrolla la administración de pasivos. Actúa como agente financiero único del gobierno nacional, pudiendo autorizarse la realización de gestiones financieras específicas a otras entidades del Estado mediante resolución ministerial del MEF. Emite títulos representativos de deuda del Estado. Actúa como fideicomisario y o fideicomitente en patrimonios fideicomitidos derivados de operaciones de endeudamiento público y de administración de deuda. Y otorga o contrata garantías para atender requerimientos derivados del proceso de promoción de la inversión privada y concesiones, así como su registro y atención de ejecución. En este caso, recordemos que cada órgano rector de los sistemas nacionales tiene ciertos principios, protocolos, normas y organización que le permiten aplicar la ley, en este caso específicamente la ley general del Sistema Nacional de Presupuesto, y las operaciones en este sentido de administración de la deuda. La norma, asimismo, en el artículo 3 del capítulo 1, que habla sobre el objeto y ámbito de aplicación de la ley, nos da algunas definiciones sobre operaciones de endeudamiento público y sobre administración de deuda. En este caso, vamos a citar las dos. La operación de endeudamiento público es el financiamiento sujeto a reembolso acordado a plazos mayores de un año, destinado a la ejecución de proyectos de inversión pública, la prestación de servicios, el apoyo a la balanza de pagos y el cumplimiento de las funciones de defensa nacional, orden interno y previsional a cargo del Estado. Y tiene distintas modalidades: préstamos, emisión de bonos, adquisiciones de bienes o servicios a plazos, avales, garantías y fianzas, asignaciones de líneas de crédito, leasing financiero, titulaciones de activos o flujos de recursos y otras operaciones similares. Y en el caso de operaciones de endeudamiento hace una distinción, ¿no?, entre las internas y las externas. Particularmente las externas son aquellas acordadas con personas naturales o jurídicas no domiciliadas en el país. Y operaciones de endeudamiento interno, las que se acuerdan con personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país, salvo en el caso de los empréstitos a que se refiere el literal B, que es emisión y colocación de bonos. Y respecto a las operaciones de administración de deuda, indica, ¿no?, son aquellas que tienen por finalidad renegociar las condiciones de la deuda pública. Se encuentran comprendidas en esta definición
muchas operaciones ejecutadas individual o conjuntamente, como son el refinanciamiento, la reestructuración, el prepago, la conversión, el intercambio o canje de deuda, la recompra de deuda, la cobertura de riesgos y otros con efectos similares. Recordemos que el sistema nacional comprende un conjunto de órganos e instituciones, normas y procesos que se orientan al logro de una eficiente concertación de obligaciones y una prudente administración de la deuda. En ese sentido, todos los elementos se configuran para gestionar eficientemente la deuda pública. Ahora, dentro de este slide hemos incluido parte de lo que indica la normativa para hacerlo más flexible, más dinámico. Recordemos que la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público es el ente rector y funciona como un agente financiero único. Asimismo, evalúa y negocia operaciones de endeudamiento público y define las fases del endeudamiento público. En este caso, básicamente estamos hablando de 4 fases o etapas: la programación, la concertación, el desembolso y el pago y registro. El registro en realidad está comprendido en cada una de las etapas, y cuando ingresemos a las operaciones del CIAF vamos a ver que efectivamente en cada una de ellas hay que proceder a hacer los registros, tanto a nivel de módulo de endeudamiento público o de deuda pública, como en el módulo administrativo para las operaciones de tesorería. El endeudamiento es interno cuando se acuerda con personas domiciliadas en el país, tanto naturales como jurídicas, y es externo cuando se acuerda con personas naturales o jurídicas no domiciliadas en el país. Asimismo, hay que tener en cuenta que a nivel de región, en el caso de Latinoamérica, hay 4 países, comprendiendo también el Perú, que son Brasil, Chile, México, que tenemos elementos y factores de evaluación para inversión y riesgo a país que son interesantes, y es por ello que en los últimos años se ha visto una mejoría. Y cabe señalar aquí algo curioso: aun cuando los países tengan un ingreso elevado o un Producto Bruto Interno positivo, las operaciones de endeudamiento son normales y cotidianas en los estados. Trasladémoslo a las finanzas personales. Aun cuando uno tenga dinero en la cartera y no disponga de tarjetas de crédito, es interesante para acceder más adelante a líneas grandes, a operaciones como comprar casas o bienes patrimoniales. Es importante tener un historial dentro del sistema. Lo mismo ocurre con los estados. Sin embargo, existen otros indicadores y elementos de juicio que deben tenerse en cuenta para gestionar eficientemente la deuda y las finanzas internacionales a nivel público, como son la balanza de pagos, la balanza comercial, el riesgo país, el nivel de inversión y demás, que se analizan a través de evaluadoras internacionales que le dan ciertas categorías a los estados. Y en este caso, como indicábamos, son 4 los países de la región latinoamericana que gozan con un puntaje medianamente beneficioso. Encabezando esta situación, Chile, que tiene un grado positivo, una A. Perú y Brasil tienen también un indicador positivo en cuanto a Sudamérica, y México, que también tiene elementos muy importantes para inversión y endeudamiento. Hasta aquí hemos hecho un breve recuento del Sistema Nacional de Endeudamiento Público y su ley general que lo regula.